Nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problema. Palabra de Dios más cortante que toda espada de dos filos. Todas las cosas. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Agradecemos al Señor el privilegio de poder compartir
su comunión a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20 Jesús nos ha dicho: donde quiera que hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nos reunimos fraternalmente como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Amado Señor, muchas gracias porque una vez más nos concede reunirnos como iglesia para alabar tu nombre. Concédenos hablar palabras edificantes y que te glorifiquen en todo sentido. Y a ti, Señor, daremos la gloria ahora y eternamente. Rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, el pueblo de Dios es un pueblo escogido por Él, escogido por gracia, y ya con eso es suficientísimo para que cada hijo de Dios sienta mucha complacencia en glorificar el nombre del Señor. Hay una expresión bíblica de San Juan 1, donde dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia aclara que los tales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese alto grado de dignificación que Dios nos ha dado nos hace diferente, pero al mismo tiempo nos compromete a tener siempre una actitud amorosa, respetuosa frente a nuestro Señor y agradecida. No nos cansamos de decir: gracias a Dios por su don inefable. Que Dios nos ayude. Iglesia amada, en nuestra última presentación hablamos de las referencias de la palabra en la Biblia. Palabra en la Biblia está referenciada 1190 veces aproximadamente, de las cuales 340 se encuentran en el Nuevo Testamento. Y dentro de esas que están en el Nuevo Testamento, tenemos 135 que hacen referencia directa a palabras de Jesucristo, cosas que Jesucristo dijo y que usted y yo pues agradecemos que las haya dicho, pero en la mayoría de los casos nos descuidamos y conocemos muy poco de esa palabra, porque la mayor parte de los conocimientos que hemos adquirido de la palabra de Dios, de la Biblia, nos han venido a través de interpretaciones teológicas e impuestas por el sistema conciliar, y de esa manera aprendimos a decir cosas, no lo que la Biblia dice, sino lo que la teología dice que la Biblia dice.
Y resulta que esa perversidad nos ha llevado a un terreno de tener que admitir aproximadamente 10.000 doctrinas diferentes, porque cada teólogo interpreta la cosa como le parece, se la dice a la gente como le parece, y la gente que no tiene otra información, pues repite eso, a tal grado que hay quienes no salen del asombro cuando encuentran a alguien que le diga, pero no es así como usted está diciendo, así no es que la Biblia dice. Y los que son testaferros, representantes de los intereses del sistema teológico y conciliar, hasta se ofenden y se sienten muy incómodos. Precisamente hablábamos con alguien hace poco tiempo, menos de una hora, y nos lamentábamos de esa realidad, pero caemos en una conclusión muy práctica. Todo lo que no es verdad es mentira en la Biblia, y todo lo que no es de Dios es del diablo. Aunque se oiga como intransigencia, pero esa es una verdad indiscutible. Las palabras de Cristo están en la Biblia en los 4 evangelios. Ahí está registrado lo que el Señor dijo en San Mateo, en San Marcos, San Lucas y San Juan, que tienen 89 capítulos, y alguien nos hizo el favor de contar los versículos, y con mucho interés tiene 89 capítulos y 3.779 versículos. O sea, no es mucho, porque hay gente que han leído, pero muchas veces, ese volumen en las otras partes de la Biblia, y que conocen todos los detalles de las historias del Antiguo Testamento, porque precisamente ese ha sido el trabajo de la teología, interpretar los acontecimientos del Antiguo Testamento, aunque la mayoría son reseñas históricas o algunas profecías que ni siquiera los que la trajeron las entendieron, pero bueno, la teología las ha interpretado, la ha vendido y se las ha impuesto a la gente a través de la presión del sistema conciliar. Entonces, hermanos amados, nuestra recomendación ya no puede ser otra. Si usted quiere saber lo que Jesucristo dijo, lea los 4 evangelios, y así usted tendrá todas las razones para sacar su propia conclusión en esas 135 referencias de palabras de Jesucristo que se encuentran diseminadas en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No olvidemos nunca la definición de palabra, que es la facultad natural de hablar. Esas son las palabras. Y para nosotros, en síntesis, la Biblia es la palabra de Dios. Para nosotros, en síntesis, si la Biblia dice sí, es sí. Si dice no, es no. Si no dice sí o no, no tiene por qué interesarnos, porque nosotros podemos sacar nuestra propia conclusión sobre cualquier tema.
El asunto de entrar en el intrincado mundo del sistema teológico, en las fantasías de los teorizantes del Evangelio, es algo que un creyente que tiene comunión no entra en eso. Y la única forma que se necesita para verse libre de esa imposición humana es hacer la cosa exactamente como dice la Biblia, aunque claro, frente a ciertos sabiondos y libres pensadores, haremos el papel del ridículo. Pero esa ridiculez solamente es válida en un pensamiento, valga la redundancia, de alguien que no piense. Se oye raro, ¿verdad? Pero es verdad. Pensamiento de alguien que no piense. Porque si nosotros en fe hemos aceptado la palabra de Dios, si en fe hemos aceptado que el día en que creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es la zarra de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, si nosotros hemos aceptado lo que Jesús dijo, que Él es el camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre sino por Él, que hemos aceptado la realidad de lo que le dijo el Señor a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Si creemos en la autoridad infalible del Señor, que le dijo a sus discípulos en San Mateo 28, versos 19 y 20, vayan por todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Si hemos aceptado eso, muy mal podríamos en nosotros aceptar que alguien venga a decirnos cualquier burundanga, porque esa es la manera más torpe de perderse, y además esa es la manera más segura de llegar a la condenación, porque sabemos que la Biblia dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De manera que con esas definiciones tan claras de la Biblia, nosotros insistimos en que para nosotros la Biblia es la palabra infalible de Dios. Lo que dice la gente que la Biblia dice no nos interesa. Y algunos nos tardamos mucho para llegar a esa realidad, pero damos gloria a Dios porque llegamos. Y ya es bueno que digamos con libertad que nadie nos va a inducir a cosas que la palabra de Dios nos dice. Que los métodos de inducción para nosotros no funcionan. Primero, por viejo. Segundo, por haber pasado la vida entera queriendo ser discípulo de Jesucristo. Y tercero, porque creemos absolutamente en lo que dice la Biblia. ¿Sí o no? Alguien nos ha llamado fanático, pero hermano amado, hermana amada, creemos que es muy bienaventurado quien se fanatiza con su Señor. Es verdad, el Señor es todo para nosotros. Nosotros queremos darle el primer lugar y sobre todo muy conscientes de que aún en esas rutinas que referimos cada día en la programación, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo que estamos más cerca de dar cuenta, somos por cierto más cuidadosos que los otros,
Pero de toda manera hay que decir públicamente, nuestra agonía será lenta, pero nuestra muerte es segura. Y no es con un funcionario religioso que vamos a hablar o ante quien vamos a ir. No, es a la presencia del Señor. De manera que cada uno saque su propia conclusión. Hermanos amados, en Colosenses 3:16 y 17 hay dos versículos maravillosos que antes de leer algunas porciones bíblicas sencillas que queremos decir, leer de palabras de Jesucristo. Si fuéramos predicador de oficio le pondríamos ese tema, palabras de Jesucristo. Si usted quiere, póngasela. El hermano apóstol Pablo tuvo una visión muy grande de lo que significa entrar en el ámbito de la comunión del Señor para fortalecer cada día el vínculo de comunión que nos une con el Señor y unos con otros. Si usted lee las cartas de Pablo, se dará cuenta que ese fue uno de sus puntos más emblemáticos, más relevantes, ese interés de que lo que él realizara lo hiciera en verdadera coherencia con lo que el Señor había dicho. Tal vez él tenía más cuidado porque él no tuvo el privilegio de andar con Jesucristo, sino que fue llamado después de que el Señor murió y resucitó, y de una manera, digamos, no muy agradable, porque se había dedicado a perseguir a la iglesia. Y el Señor lo llamó y le dijo: Pablo, yo soy Jesucristo al que tú persigues. Pero gloria a Dios, que lo encontró, aunque fuera persiguiéndolo. Pero ese hombre se interesó mucho en darnos siempre una palabra con un alto grado de especificidad, o sea, con una claridad que no, francamente, no hay razón para decir yo no entendí. A todo el que quiera realmente mantenerse dentro de la plena comunión del Señor. Colosenses 3:16, Pablo aconseja. Léalo en su Biblia si tiene una Biblia. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso! Hay que admitir y se puede aceptar con facilidad que realmente el Espíritu Santo inspiró a mi hermano apóstol Pablo a decir palabras que nos hacen reflexionar muy seriamente en lo que debe ser nuestro amor al Señor, nuestro sentido de espontaneidad, pero sobre todo nuestro amor hacia Dios. Oiga qué sencillo. La palabra de Cristo more en abundancia en usted y en mí. Morar no es visitar. Las visitas son esporádicas, casuales y pueden ser hasta convencionales. Una visita. Pero Pablo habla de que esa palabra de Cristo debe morar en mí, o sea, vivir en mí.
ser parte de mí, ser mi realidad, ser lo que pienso, ser lo que quiero, ser en realidad la realización de la obra de Dios en mi vida. Su gracia, su misericordia, su poder, su amor, su tolerancia, su benignidad, su bondad, su colaboración, todo el bien de Dios. Eso es la palabra de Dios. Y dice Pablo, esa palabra de Cristo debe morar en abundancia. Y esa palabra abundancia, esplendidez, totalidad, muchedumbre, lo inconmensurable, lo infinito, todo eso debe estar en abundancia en nosotros, porque precisamente eso es el Señor. Y cuando está en mí la palabra de Cristo en abundancia, quizá yo no sea tanto, pero voy a hacer muchas cosas beneficiosas y que bendicen, y sobre todo, a través de mí, será engrandecido el nombre del Señor. Será glorificado el nombre del Señor. Y no anulará totalmente mi personalidad, pero hará que los demás entiendan que el don de Dios me hace diferente. Y le hace diferente a usted, hermano amado, hermana amada. Y por eso, cuando el Señor realiza su obra en usted o en mí, viene el reconocimiento, la admiración, y la gente quiere hacerle saber a uno que de alguna manera Dios lo ha importantizado, lo ha convertido en importante, disculpen el manejo de la palabra. Dios lo ha convertido en importante. Y en ese momento podemos glorificar a Dios con honestidad, entendiendo nuestra pequeñez, pero reconociendo la grandeza suya y testificando que estamos conscientes de que no fuimos nosotros, que fue el Señor que lo hizo a través de nosotros. Por eso, hermano amado, hermana amada, el creyente fiel sirve hasta para medicina. Donde hay un creyente que tiene la abundancia de la palabra de Cristo, eso no hay con qué compararlo. Porque no estamos hablando de una persona que es muy parlante, que habla mucho y mucho menos que produce chismes, contiendas y vive siempre elucubrando una malicia para echar a los otros a pelear. No hablamos de eso. Hablamos de una palabra de Cristo que cuando está en usted o cuando está en mí, corrige, bendice, fortalece, estimula, complace, produce reposo, produce esperanza y produce el bien de Dios de tanta manera que ni siquiera lo podemos enumerar. Se necesitaría alguien que tenga mucha capacidad para eso. Pero el bien de Dios se convierte en un milagro permanente en nosotros o en una cadena de milagros. Y resulta que el milagro no tiene ni tamaño, ni forma, ni color, ni momento específico. El milagro de Dios simplemente es el milagro de Dios. El milagro de Dios es indescriptible. Cuando presentamos una cosa como un milagro de Dios, lo único que podemos hacer es glorificar al Señor. Y no debemos permitir nunca que ese milagro de Dios en nuestras vidas
o como lo vemos realizado en otro, se convierta en un motivo de jactancia, de exhibición, o como decimos en buen dominicano, de comparonería. No, ¿qué va? Porque muchas veces aún nuestro silencio es elocuentísimo y bendice. Usted, hermano amado, hermana amada, estoy seguro de que entenderá esto que decimos con humildad. Hay un momento cuando envuelto en esa gracia del Señor, actuamos y ni siquiera expresamos nada, ni reclamamos nada. Tal vez una sonrisita, tal vez un apretón de manos, tal vez un abrazo, si lo permiten las circunstancias, esas cosas. Pero esas cosas que llegan profundamente al alma y al espíritu y que hace que tomemos la decisión de acercarnos más al Señor. Y cuando nos acercamos más al Señor, entonces nos acercamos más unos de otros. Ojalá Dios nos revele esa realidad. Que Dios nos ayude. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Oiga cómo, enseñándoos y exhortándoos. Vamos a añadirle unas letras a esto y digámoslo en nuestra manera. Enseñándose y exhortándose unos a otros. Ay, hermanos amados, cuánta falta nos hace el maestro bíblico. La gente que ha recibido la revelación de la palabra, que Dios se la ha revelado, y que por la razón que sea, o la ha distorsionado para acomodarse de manera que se le reconozca el mérito a él o a ella, o no se atreve a decirla por no convertirse en el más feo del grupo. Hay esas dos vertientes. Pero la verdad es que cuando la Biblia habla del maestro en la Biblia como ministerio, eso es algo, bueno, vino de parte de Dios. Y nosotros que hemos dicho que reconocemos la palabra de Dios como un punto indivisible entre nosotros, o sea que si la Biblia dice que es cuadrado para usted y para mí. Pero además reconocemos la palabra de Dios, la palabra de Cristo como punto indivisible entre nosotros. Pero entendemos que hay una visión de libertad, una visión de ilimitada, que no tiene una forma específica, sino que Dios trata con usted a través de la palabra y trata conmigo a través de la palabra, quizás de una manera que parece que nos estamos contradiciendo, pero no. Es que Dios tiene un trato específico con usted y tiene un trato específico para mí. Oh, pero si fuésemos un grupo de pacientes donde el médico seguro que no nos va a indicar lo mismo, porque a lo mejor yo tengo un problema en la vista y usted lo tiene en un pie y el otro lo tiene en el corazón o en cualquier otro órgano del cuerpo. Entonces ese médico que interpreta la realidad de esas enfermedades que tenemos nosotros, pues nos indica según su autoridad lo que es correcto. Pero, ¿y por qué no hemos podido llegar a esa conclusión? Muy fácil, hermano amado. Es que el maestro suyo de teología, el que escribió el manual, el que escribió el método, el que escribió el expositor o el que escribió el enjundioso comentario bíblico, que muchas veces de bíblico no tiene nada, le dijo a usted que era verde
pero me enseñó a mí que era amarillo. Y hay quienes dicen que es morado y el otro que es blanco y el otro que es azul y otro que es color rosa. Y cuando nos juntamos, en lugar de poder disfrutar de esa amabilidad y buen trato del Señor y poder desenvolvernos en las libertades del Espíritu y permitir que los ríos de Dios pasen por nuestras vidas de una manera franca para bendecirnos, consolarnos, fortalecernos, dirigirnos, estimular y a veces hasta para reprendernos, pero siempre por nuestro bien. No podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque a usted le enseñaron una cosa de una manera que se convierte en una fórmula antagónica contra mí, igualmente yo, contra usted. Y resulta que entre más suficiencia humana le hayan inoculado a usted, le hayan inyectado a usted y a mí, entre más suficiencia humana nos haya inyectado, más me repele usted a mí o lo repelo yo a usted. O sea, usted no se me puede acercar porque yo tengo un repelente. Eso que me inyectaron es un repelente. Pero usted no se me puede acercar a mí, ni yo a usted, porque usted también tiene su repelente. Y al fin y al cabo, lo que debía ser una medicina se convierte en una llaga. Hermanos, hermanas amadas, hermanos amados. Y podremos decir algo más malo del sistema teológico y conciliar. No hay manera que decirlo. Lo que estamos seguros es de que no hemos dicho todo en su justa dimensión, porque siempre será peor de ahí. Pero Dios nos ha librado. Mire lo que dice Pablo. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Ahora, ¿cómo manejamos eso? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Usted me exhorta, que no es más que llamarme la atención, corregirme de alguna manera y estimularme para que yo me ponga en la línea. Exhortarme es más o menos eso mismo, hacerme un llamamiento sencillo o hacérselo yo a usted. Debemos hacerlo con humildad, con prudencia, no exhibirnos como modelo de ninguna cosa, porque no hay verdad en eso. Ese modelo de santidad que yo pueda exhibir o que usted pueda exhibir. Hay gente que hablan de las cosas de Dios con una profundidad, según ellos profundo, han dicho que es profundo. Y otros dicen que esas cosas son muy altas y que por lo tanto usted no la puede comprender, ni yo tampoco. Y cuando yo trato de imponer eso, inmediatamente ya tenemos una pelea casada, porque usted no quiere que yo me imponga sobre usted, y usted no quiere que yo me imponga. Yo no quiero que usted se imponga sobre mí, ni usted se imponga, ni usted quiere que yo me imponga sobre usted. Pero ¿de dónde sacó usted eso? ¿Y de dónde lo saqué yo? Pero hermano amado, lo peor de todo es que hay gente que con un tipo de fórmula que ellos inventaron, que no es ni una cosa ni otra, porque ni obedece a las fórmulas teológicas que siempre tienen el fin comercial o el fin de, bueno, pero es lo mismo, porque se quiere nuclear y formar grupos precisamente para convertirlo en un número y convertirlo en rentable. No, pero hay cosas como cierto tipo de interpretaciones de gentes sin ningún conocimiento de la Biblia y que tampoco conocen teología, porque ni siquiera conocen esa forma de estrategia maliciosa que a base de métodos de inducción llevan a la gente a donde ellos quieran. No, estos son peores. Estos hablan de un mundo espiritual, donde en el mundo físico
en el mundo físico, yo soy chiquito y soy flaquito y soy como soy. Pero en el mundo espiritual, entonces ahí yo puedo ser blanco, rubio, rico, intelectual y todo lo otro. Es algo que se oye como irrisorio, pero es verdad, hermano. Hay gente que le han vendido un cielo que lo inventaron ellos. Y no hablamos de aquellos que inventaron en el 1500 la famosa doctrina del purgatorio y eso no debía ni mencionarse. Pero hablamos de gente, por ejemplo, dentro del mundo religioso llamado evangélico, las gentes que viajan constantemente, que nosotros hemos dicho que estarán enamorados del infierno y hacen un tour cada vez que les parece. Hemos oído de gente que han ido 10 y 15 veces al infierno y allá han visto y han oído cosas y vienen haciendo recomendaciones, lo que el Señor según ellos lo dijo. Pero hermano, ¿y para qué complicarse tanto la vida? No, pero la Biblia dice con sencillez lo que es el infierno. Y la Biblia dice, ¿quiénes van a ir al infierno? Ya, punto. No hay que seguir ahora elucubrando todo tipo de ideas disparatosas para imponérsela a la gente, porque eso no tiene ningún tipo de respaldo en la palabra de Dios. Eso no tiene nada que ver con la palabra de Jesucristo. Y usted no me puede enseñar a mí con esa fórmula, ni exhortarme a mí con esa fórmula, porque usted lo que va a hacer en ese caso es despertar en mí las malas costumbres de mi antigua naturaleza pecaminosa, y a lo mejor yo le voy a contestar no como debía contestarle en el amor de Dios, con la prudencia y la sabiduría de alguien nacido de nuevo, no. Le voy a contestar como yo estaba acostumbrado a tratar a la gente que me molestaban o me hacían algo indebido cuando yo no tenía al Señor. Pero hermanos amados, ¿cómo podemos llegar a la conclusión de que alguien que por la razón que sea no ha tenido ningún tipo de formación en lo intelectual, pero aparte de eso llegó a lo más profundo de las corrupciones del mundo? El mundo lo arrastró y lo metió en un albañal cualquiera, en fin, se degeneró, que es la palabra que muchas veces corresponde. Pero Dios en su misericordia convierte a ese hombre o en esa mujer en una nueva criatura. Lo baña, lo limpia, lo pone oloroso, lo viste bien, le cambia su apariencia y le pone la aureola de gloria de los perdonados, porque Dios perdona y no tiene condenación retroactiva, o sea, no le va a recordar eso a nadie. Pero lo que decimos es, esa persona que no ha sido discipulada, porque la iglesia se ha negado a discipular. La iglesia lo que ha hecho es, bajo la maldición ancestral del sistema teológico y conciliar, es imponerle a la gente un sistema religioso. Y algunos son tan fuertes que tienen que ver hasta con la forma de vestirse de una manera exagerada, intransigente y sin sentido. Porque pedirle a mi nieta, a mi nieto que se vista como yo me he visto, eso es injusto, porque es que 40 años atrás yo no me vestía así, por razones lógicas, y cada generación tiene esa tendencia, esa cosa, que por cierto los viejos consideramos eso una actitud alocada. No, no es alocada, es sencillamente lo que corresponde a eso y lo que está de moda para los muchachos, que aunque sea lo que sea, pero eso es lo que les gusta.
Entonces, tiene la Biblia un método para que la gente sea entrada dentro de una camisa de fuerza, que no pueda mirar ni para el lado. No, 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 no. Hay una libertad en el espíritu. Y le enseño a mi hijo y le enseño a mis nietos y a mis nietas, le enseño lo que la Biblia dice con relación a vestirse con pudor y modestia. Pero ellos tienen un diccionario y se desenvuelven en un medio tecnológico avanzadísimo. Ellos pueden entender qué cosa es pudor y qué cosa es modestia. Lo que se salió de ahí se convierte en pecaminoso, pero no debe ser el capricho de alguien que le parece que debe ser como, bueno, valga la redundancia, como a él o a ella le parezca. Pero resulta, volviendo al individuo sin formación, hembra o varón, que llega a la iglesia y momentáneamente ya él o ella se engancha a predicador. Y ese predicador dice todo lo que le parezca. ¿Tiene mala intención? No, no tiene mala intención, pero es que no sabe leer, no está bien alfabetizado, no tiene ningún conocimiento teórico de nada. ¿Y dónde aprendió? En la calle. ¿Y de qué hablan en la calle? Bueno, usted sabe de lo que se habla en la calle. Y para que nadie piense que estamos denigrando a nadie, pero todo el mundo conoce el lenguaje de la calle. En cada segmento de la sociedad hay una forma de hablar, de tal manera que a veces los viejos oímos a los muchachos hablar y es como si no estuvieran hablando en otro idioma, pero ellos lo entienden perfectamente, porque ese es su mundo. Entonces ese hombre o esa mujer viene a predicarme el evangelio, pero él lo va a predicar con esas palabras que él aprendió, quién sabe en qué estamento de la sociedad, para no entrar en detalle. Pero por eso la gente, vamos a cantarle al Señor, que por cierto aquí Pablo dice, enséñense y exhórtense unos a otros en toda sabiduría, porque hay cosas que saltan a la vista que usted sabe que no debe ser así. Corríjase, hermano, aprenda, busque a alguien que sepa, humíllese y acepte que usted no sabe y que alguien le puede enseñar, porque a todos nos sentaron una vez para enseñarnos y eso no se olvida. Siempre agradecemos. Tuvimos una señora que nos alfabetizó, doña Gabriela Méndez de Calderón. Apenas nos recordamos de esa señora, pero recordamos las primeras cosas que ella nos enseñó. Méndez de Calderón, esa fue mi primera profesora. Eso no se olvida. Y después de eso, ¿cuánta gente más me enseñaron? ¿Y a cuánto hemos intentado enseñar? Porque esa es la vida. Pero hermano, alguien que va a cantar y lo primero que me dice es que saque mi machete, que aquí se va a pelear. No menospreciamos a nuestro hermano, pero por favor, podríamos ser, aunque sea, como dijo alguien, hacerlo con más elegancia, ¿no le parece? Podríamos hablar de otra cosa, decir, por ejemplo, tener una ideíta y decir, la espada del Espíritu está con nosotros y va a cortar, va a hacer incisión y operación, a algo disimular eso, pero aquí se va a pelear, traiga su machete. No, hermano. A donde quiera que voy, yo me siento bien donde quiera que voy, porque si me molestan yo tengo mi león y que ruja mi león. Quisiéramos decirle a los maestros, a los pocos que quedan, porque el maestro bíblico es una especie en extinción en la iglesia, decirle que se encarguen de eso, hermano, que se encarguen de eso, que el que tenga la autoridad para hacerlo le diga a cierta persona que no nos avergüencen de esa manera, pero no lo lleve al extremo, hermano, no lo lleve al extremo, porque entonces
aparece alguien que con la mejor musicalización del mundo y gente, hembras y varones, hasta bonitísimo, y con toda la exuberancia de la juventud, el atractivo de la juventud, sobre todo en las hembras, nos cantan una canción romántica y hasta de amargue, supuestamente para Jesucristo. Pero Jesucristo está a millones de años luz de ahí. Ese no es Jesucristo, el Jesucristo que dice aquí la Biblia, que su palabra debe morar en nosotros. Debe morar. Porque cuando la palabra de Jesucristo se pone chin en mi vida, todo el mundo empieza a notarlo. Y va a llegar, yo voy a notarlo primero, pero va a llegar el momento cuando la gente cercana a mí lo van a notar. Y va a llegar un momento cuando todo el mundo lo va a notar. Y van a hacer críticas justas contra nosotros. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos unos a otros y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. En toda sabiduría. No me exhorte con un insulto. No trate de enseñarme con su propia imposición humana. Si me va a enseñar algo, enséñemelo con humildad y con la palabra de Dios. Por favor, no me enseñe con un método, con un manual, con una regla de su grupo, o con un expositor o con un comentario bíblico. Enséñeme con la Biblia. Es menos complicado. Y esa palabra de Jesucristo en la Biblia tienen la unción del Espíritu Santo. Y lo que usted no me pueda explicar, el Espíritu Santo me lo va a explicar. Y yo podré disfrutar de esa amabilidad y buen trato del Señor para conmigo a través de las palabras que Dios ponga en los labios suyos. Y Dios me capacitará para ordenar mi vida de acuerdo al propósito de Dios y reconocerlo a usted, hermano amado o hermana amada, como alguien que ha sido usado como un instrumento útil para la gloria de Dios. Concluimos. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. No queremos entrar en detalles sobre eso, pero hermano amado, hermana amada, no importa el lugar donde usted se congregue, usted sabe que hay cosas que se cantan que no son espirituales, no tienen nada de espiritualidad. Yo me caigo y tú me levantas, yo me caigo y tú me levantas, eso es reincidencia. Eso es como decir, estoy creyente hoy, cristiano hoy, pero ya mañana estoy en otra cosa. No, eso es reincidencia. Y muchos cantos más. Hay un famoso canto por ahí que habla de que de la manera que tú me viste y te alegraste de mi derrota, así mismo va a tener que reconocerme cuando yo esté en el escenario y tú estés abajo. Mire, Jesucristo no está en nada de eso. No nos vean como que estamos obsoletos. Pero haríamos un gran favor si pudiésemos utilizar aunque fuera un 50% de nuestro canto. Nosotros recomendamos el himnario de gloria. Y lo hacemos con libertad porque tuvimos el alto privilegio de conocer personalmente el autor del primer himnario de gloria, H.C. Ball, no sé cómo se pronuncia, pero la verdad que tuvimos el privilegio de conocerlo y sabemos que nunca hubo la intención de convertir eso en ese voraz comercio que es el cántico llamado cristiano
en este tiempo. Esas palabras son fuertes, pero son verdades. Que Dios nos ayude. Sí, que Dios nos ayude. Gracias, hermanos amados. Mañana, si Dios lo permite, volvemos de nuevo con Biblia Pura. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros.